Javier, muy buenas noches. Buenas noches, Andrés. Bueno, sabiendo que lo tenemos a nuestro colega y columnista y amigo Julio Moreno sobre el tema económico a nivel nacional, yo me voy a referir un poco en forma exclusiva, salvo un toquecito y un tinte nacional muy poquito, sobre lo que está pasando en el mundo en estos momentos, que realmente estamos en un mundo en guerra. No solo un mundo en guerra desde el punto de vista bélico, con las masacres que estamos presenciando día a día y el terrorismo que cada día nos depara con una nueva sorpresa, sino una guerra económica en la que Rusia es el objetivo, y podemos ver cómo en estos momentos el ataque económico a Rusia ha ocasionado que caiga el rublo casi un 20%, en el cual un euro en este momento equivale a 100 rublos y un dólar a 80 rublos. Junto a ello, la caída del precio del petróleo realmente ocasiona una distorsión mundial que aparentemente no es casualidad. Hay un grupo que se reúne desde 1954, que inició sus reuniones en Holanda, en un hotel que se llamaba Bilderberg, que de ahí más se dio en llamar y se denomina el Grupo Bilderberg, que se reúne todos los años y reúne a más o menos unas 100 personas, que son las 100 personas más poderosas del mundo. Sobre ese tema tuvimos una charla y una entrevista con la escritora periodista española Cristina Martínez Jiménez, que es una especialista sobre el tema, y que pedimos al director que pongamos en el aire sus conceptos, por favor. Pues sí, realmente en mis libros yo hablo de los casos de América Latina y pongo como ejemplo pues que allí ocurrió antes que en Europa. Allí digamos que los poderes financieros han experimentado con la población, con la economía de los países, y que luego al ver el buen funcionamiento que para ellos ha resultado de esas políticas, de esas deudas, pues la han extrapolado a Europa. O sea que está pasando exactamente lo mismo en distintas partes del mundo, ahora en Europa y antes en Latinoamérica. Bueno, realmente la última reunión del Club Bilderberg recoge las conclusiones, todos los estudios, los análisis que han podido llevar a cabo durante la que yo llamo la primera crisis global de la historia en suelo europeo y en suelo occidental. Vemos como el Club Bilderberg sigue teniendo la misma ideología con la que se fundó hace 60 años, y que consiste en que el poder, la soberanía de las naciones sea progresivamente mermada y traspasada al poder privado. Son frases, análisis de David Rockefeller de hace ya varias décadas, y que estamos viendo como poco a poco están consiguiendo esos objetivos. Él dijo en una reunión en la ONU con embajadores que todo lo que se necesitaba era la crisis correcta para que el mundo acepte el nuevo orden mundial. Ese nuevo orden mundial cuyo máximo arquitecto, cuya cabeza visible es otro miembro del Club Bilderberg y del CFR, de la Trilateral, como es Henry Kissinger, y que con la idea de que lo que se buscaba con ese orden mundial era implantar las democracias, implantar el libre mercado, y que existiese una entente cordial, ¿no?, entre todas las naciones de Occidente y posteriormente entre todas las naciones del mundo, digamos un equilibrio. Pues con esa mentira pues vemos cómo han atacado la soberanía de los países y creado unas superestructuras, que en el caso de Europa es la Unión Europea, que gracias a esta crisis global ha tomado muchísima más fuerza y ha tomado mucho poder. Y como digo, como he dicho aquí en España en algunas entrevistas, en Europa hemos estado gobernados por el Club Bilderberg a través de una institución que no aparece en el Tratado de Lisboa, que es la Constitución Europea, como es la Troika. En ningún momento se habla de que en determinada situación o de supuesto colapso económico o de otra coyuntura, pues íbamos a estar gobernados no por nuestros parlamentos, ni siquiera por el Parlamento Europeo ni la Comisión, sino por una institución triple. A la cabeza de las tres vemos que están situados tres hombres de Bilderberg. Trichet al mando del Banco Central Europeo en el inicio de la crisis, hoy Mario Draghi, el Fondo Monetario Internacional y la Comisión Europea. O sea, son las maniobras que utiliza el poder en la sombra para
finalmente hacerse con las soberanías y con la libertad de las personas. Vemos como antes, digamos, las guerras eran militares y ahora las guerras para conquistar un país, para tenerlo a tu merced, pues son guerras económicas. Y estas guerras, pues la principal herramienta es la deuda. Ahí vemos una Argentina, a nosotros nos llegan las noticias de una Argentina pues que está en deuda sobre deuda, no termina de pagar una deuda cuando ya debe pedir un préstamo para pagar otra deuda. Y al mismo tiempo vemos cómo esos fondos buitres o esas grandes compañías se han ido apropiando antes del 2001, desde la Segunda Guerra Mundial, de lo que son los recursos, las materias primas de los países. O sea, yo extraigo las materias primas, las gestiono y creo esa ingeniería para que, además de robarte eso, ¿no? de no enseñarte o de no dejarte hacerlo a ti, pues tú me debes dinero. O sea, que es que esa esclavitud a la que están sometiendo las naciones enteras, que son naciones enteras. Es que si antes era una deuda de una empresa, una deuda de una región, hoy anda por las naciones, para que con esa trampa de la deuda pues puedan manejar las políticas. Por ejemplo, lo que ha pasado en el laboratorio, ahora en el laboratorio europeo. Uno de los miembros del Club Bilderberg, Javier Solana, fue invitado en los años 80 y fíjate lo que es llegar a Bilderberg, ¿no? Pues que te convierte, fue alto representante de la Unión Europea, fue el secretario general de la OTAN y en plena crisis, en el año 2010, da una conferencia en una entidad académica y dice que hoy Europa, en el año 2010, debe ser el laboratorio de un posible gobierno mundial. Cuando estalla la crisis, todos estos grandes líderes cuentan en la prensa que la solución es activar políticas globales, que el problema era que las economías eran locales y que por ello que la economía era global y que la política era local, con lo cual había que dar ese paso que, digamos, finalmente es un traspaso de tu soberanía a entidades supranacionales. Lo hagan como lo hagan, con un motivo o con el otro, siempre te das cuenta que llegan a la misma meta, que su objetivo no cambia, traspasar el poder de las naciones a entidades supranacionales. Y como dijo David Rockefeller, lo que es deseable en un futuro es que desaparezcan los gobiernos públicos, los gobiernos políticos y que el mundo sea dirigido por una élite intelectual y una élite de banqueros. Simbólica es el territorio argentino. Estamos entreviendo cómo, propuesto por el Fondo Monetario Internacional, propuesto por Christine Lagarde, propuesto por el Wall Street Journal, el Council on Foreign Relations, el Financial Times, y apoyado lamentablemente por los gobernantes locales nuestros, se puede empezar a visorar que va a haber un próximo megacanje de deuda donde va a estar garantizado por el territorio. Por eso hace un tiempito, y luego me gustaría compartirlo contigo, mandándotelo para que tú lo leas, hicimos un artículo que se llama Deuda por Territorio, porque lo que están buscando es cómo realizar activos ficticios, virtuales, números largos en una planilla Excel que no tiene ningún valor, por algo que sí tiene valor, por ejemplo la Patagonia Argentina y la Patagonia chilena incluida. O sea que también ese es parte del plan, de quedarse con el territorio de los países sin siquiera tener que disparar un solo tiro. Claro, Adrián, date cuenta que eso también ha pasado aquí recientemente, cuando Grecia tienen que rescatarla, los alemanes, los del Deutsche Bank, que están muy presentes en Bilderberg, son uno de los fuertes de Bilderberg, dijeron que pagasen su deuda con las islas griegas. Exacto. Que es el mismo caso de Argentina, o sea que vemos cómo el patrón de actuación es el mismo. Y como bien has dicho antes, pues sufre diversos cambios debido a la idiosincrasia o a los objetivos de territorios de determinados países, pero el patrón es el mismo. Te declaran una guerra económica, te hacen pagar una deuda de por vida que jamás vas a poder dejar de pagar, siempre hay intereses, siempre hay una nueva petición de crédito y al final pues estás esclavo a organismos internacionales que nada tiene que ver y bueno, que no te dejan la libertad nunca de recuperarte, ¿no?
yendo a las fuentes de la información, está ayudando a que por lo menos en el mundo de habla hispánica se entienda bien cómo funciona este endemoniado mundo, a pesar de la complejidad a veces artificial que le imponen cuando uno tiene algunos ejes y sabe quién es quién, desde dónde se están tomando las decisiones y cuáles son las verdaderas reuniones y apellidos que cuentan y cuáles son meramente para la galería, empieza a entender que los diarios nos mienten, aunque más no sea por decir que lo más poderoso es Obama, David Cameron, Rajoy en España, cuando en realidad las decisiones se toman mucho más arriba, mucho más por encima de ellos. Bueno, Andrés, lo que acabamos de ver y escuchar, para acá en lo que hace a nuestro país, no es ninguna ficción. Jurídicamente ya está previsto a través del decreto 533/2002 del presidente Duhalde, en el cual se estipulaba la posibilidad de que se puedan entregar bienes del patrimonio nacional en canje de deuda externa. Ello obedeció a las indicaciones del ex agente de la CIA, Norman Bailey, que fue asesor de Duhalde en esos años. Pero volviendo a la actualidad, sí, te comento, Andrés, de que hay crisis en la CIDI. El Servicio de Inteligencia, la Secretaría de Inteligencia del Estado tiene una crisis muy importante en la cual hubo unos coletazos que ocasionaron que el señor Aníbal Fernández vuelva como secretario general de la presidencia. Veremos qué hace Coqui, porque si está Fernández en ese lugar, el jefe de gabinete creo que va a tener algún retorno a su provincia. Y obviamente, en lugar en el Senado, en el lugar de Fernández, irá el que le sigue, que es el señor Abal Medina, que es el que le sigue en la lista. Abal Medina en la lista es el suplente de Fernando, o sea que todo se reacomode todo para el 2015. ¿Estarán preparando la retirada? Yo te comento el cuadro de situaciones. Vos sabés, Javier, que vos sacás tus conclusiones. Mi conclusión es que, por otro lado, hay un nuevo, digamos, un nuevo gran fiscal que supuestamente va a estar investigando, ¿no?, al gobierno, que hace 5 años que no había un señor que tenga que investigar. Vendrá a investigar al gobierno que va a asumir el 10 de diciembre del 2015, porque en realidad hace 5 años que nadie controla al gobierno. Y el radical que está en la auditoría tampoco mucho pudo controlar. Yo no sé, pero están nombrando muchos fiscales en estos días. Habrá que ver qué hace Coqui y qué hace Aníbal Fernández en la Secretaría General. Bueno, muchas gracias por el informe, Javier. Excelente.